Si algo le faltaba a Cristian Castro es hacer un feat con la conga. Así que hoy lo traemos a él. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy les traigo un video espectacular porque en esta secuencia que nos trae Cristian Castro de hacer feats, ya lo hizo con Miranda, que si no lo fuiste a ver te invito para que lo vayas a ver, que lo hicimos acá en este canal también. Ahora con la conga, ¿qué pasa? Gracias a Cristian Castro. Hicieron juntos la versión de Yo Quería. Seguramente lo hicieron al estilo de la conga. ¿Por qué? Si no, ¿qué? Vamos a tratar de analizarlo, reaccionarlo, etc. Vamos a pedirle al señor director la intro. Recordá que puede parecer un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no te olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Vamos a verlo. Necesito ver esto ya, ¡ya! Ok, ¡ay! Arranca muy Cristian Castro, Arranca muy Cristian Castro. ¡Por favor! Tantas promesas que se apagan hoy. ¡Por favor! ¡Qué sorpresa! Y no sabemos ni el porqué. Arranca remil Cristian Castro. Está muy al estilo de lo que yo confío que se va a poner súper la conga. Lo que me gusta de Cristian Castro es que siempre se renueva o siempre intenta hacer cosas nuevas. Y esto de que ahora está recontra de moda hacer feats con la gente. Y que Cristian Castro haga este tipo de feats con un montón de artistas muy zarpados y que están muy en tendencia. Me encanta. Habla de que tiene una vigencia espectacular. Cristian Castro marcó los 90 a los 2000 de un montón de nosotros. Que así, nada. La verdad que esté tan vigente haciendo todo esto me fascina. Me encanta. Porque el amor se está muriendo, no. Dale. Tras el portón de aquel café. Ay. ¡Oh! Las parejas que se aman hoy. ¡Ay, quiénes son! ¡Paquetuán! Oscuras y en su fantasía. Son dos voces que son súper contrastantes también. Mirá la cantidad de gente que hay, por favor, es increíble. Un estadio de Vélez, chicos. Un estadio de Vélez lleno. Por lo que yo escuché hasta ahora son dos voces recontra remil diferentes. La de Cristian Castro la conozco desde ya, pero la de Nelson, siempre escuché la conga así como todo el mundo, ¿me entendés? Como pim, 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 qué sé yo, todo genial, me encanta. Pero una escucha activa con respecto a lo vocal es como que me cambia la ficha de todo. Son dos voces recontra diferentes. Quiero ver cómo hacen este feat. Quiero ver cómo resuelven esas dos texturas tan distintas que tienen en las voces. Tantos amores se reencuentran hoy en todas las canciones, Okay. y las poesías. Tiene una voz bastante ligera, por eso también yo creo que tiene como esa tendencia a agarrarse del twang para poder generar como más presencia, ¿sí? Se lo siente con una voz súper prolija, recontra prolija. Yo no puedo creer poder disociar esto, porque yo obviamente que escucho la conga, pero recién ahora me estoy dando cuenta de todas estas cosas, porque obviamente no voy a andar escuchando un sábado a la noche la conga y analizando lo vocal, que soy un loco. Igual tiene una tendencia muy natural, ¿sí? Es como su naturaleza agarrarse de ahí. Yo ¿Ves? quería parar el tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento. Me hace acordar un poco la voz de... ¡Ay! ¡Ay! Chaupi, chaupi, corazón. ¿Cómo? Luciano Pereira. Me hace acordar a la voz de él. Díganme eso. Como que utiliza un efecto bastante similar. Y obviamente, a ver, las cosas que hace Cristian Castro son sus sellos, ¿sí? Ese vibrato, un vibrato tan marcado. Y también esos pequeños runs o esas apoyaturas que hace. O sea, como los melismas, esas notas muy chiquititas, con distancias muy chiquititas entre ellas, descendentes, lo que hace él es hacerlo muy prolijo. Es una de sus características principales poder hacer esas cosas. Son recontra lindas. Pero lo estoy sintiendo hoy con una voz como un poquito más informal, si se quiere. Él siempre fue de tener una voz súper redondita, como muy buen cierre cordal, impecable. Pero lo estoy sintiendo ahora como más desestructuradito. Está bien, obviamente, que es la conga y
hay que tener un tipo, a ver, se le puede encontrar si querés el gusto a hacerlo por ahí un poco más redondo al sonido, pero para una banda como La Conga queda súper bien también hacerlo como más rotito al sonido, con un poquito de escape de aire. Momento, cada vez que tú te ibas. Y yo quería, sí quería. Y yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuántas ganas de escarbar dentro de tu alma. La boca siempre como Yo una E. quería tenerte sola y que fueras para siempre mía. Y yo quería, sí quería. ¡Ay! Difícil hacer armonías ahí, en esa escalita descendente que hicieron, es súper difícil. Pero el trabajo duro lo tuvo Nelson, ¿sí? Porque él era el que estaba haciendo esa voz de acompañamiento. Siempre mía. Y yo quería, sí quería. Tantos momentos que se extrañan hoy. Tu olor, tu risa y tu alegría. Las Qué pedazo de cosas banda. ¿Cómo pasan suenan? y así es el amor. Mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Ok, también usa muchos flips, ¿sí? Usa mucho estas desconexiones en la musculatura, en la voz. Vos cuando estás emitiendo sonido, desconectás la musculatura y automáticamente no pasa nada. O sea, dejás de fonar, ¿sí? No suenan más las cuerdas vocales, no funcionan más. Entonces, ahí es como todo aire, ¿sí? Si las cuerdas vocales están así, ¿sí? Es como que hacen esto, ¿entendés? Y no deja de pasar aire, pero no fonan más porque no tienen contacto. Porque los músculos son lo que hacen que los dos pliegues se junten. Entonces usan mucho también eso y lo noto mucho en el cuarteto también. Se está usando muchísimo eso de los flips. Y yo quería parar el tiempo. ¡Ay, un La 4! Por favor, qué tenor. Y aparte no pierde la calidad, con los años. Con tus ojos viéndome, Súper roto el sonido. con las ganas de quedarme, así abrazándote, con las ganas de quedarme, así abrazándote. Y parar Agarra de aquel abajo, momento, cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería. Y yo quería, sí quería. No, modula, chicos, modula es lo que, o sea, la tonalidad se corre más para arriba. Por lo general es medio tono más arriba, ahora no sé cuánto lo habrán hecho porque la verdad que ni idea. Pero por lo general es medio tono más arriba, así que si recién estaba haciendo un La, ahora va a ser... Y yo, ahora va a ser... Y yo. Dale, Cristian Castro, pasa que él tiene una facilidad para estar arriba. Una facilidad increíble. Lo que sí estoy notando que tiene el sonido bastante más sucio. Y no está haciendo sonido muy limpio por momentos. Tiene la capacidad de poder hacer un sonido limpio porque yo lo he escuchado cantar hace poco con la voz recontra, remil limpia, con un buen cierre cordal. Increíble, así que yo lo que estoy viendo acá es que lo está haciendo como algo estético, ¿entendés? Yo quería tenerte sola y que fueras para siempre mía. Yo quería, Sí quería. ¿Ves? Ahí está haciendo un sonido mucho más redondo, mucho más limpio. Escuchá. No sale aire. tantas parejas que se aman hoy. Yo esta noche sin tu amor. Cristian Castro con nosotros. Fuerte los aplausos. La Conga, gracias. ¡Bravo! ¡Ey! No, Gracias. Se merece el beso para todos ustedes, Argentina, gracias. está viviendo en Argentina él. Dato. Hashtag LAM. No, está viviendo en Argentina.
está viviendo en Argentina. Nada, un dato que les quiero tirar, en Buenos Aires. Creo que estuvo hecho súper inteligentemente el feat, porque utilizaron mucho del estilo de Cristian Castro y no dejó de ser la conga tampoco. En el final también volvieron como lo que hicieron en un principio. Entonces me parece que estuvo re bien usado. Entonces me parece que lo pudieron aprovechar muy bien a Cristian Castro, la verdad, la conga. La potencia que tiene Nelson me dejó de cara, la verdad. Me dejó de cara la potencia que tiene. Obviamente tiene esta intención siempre hacia el tuang, ¿sí? A lo nasal. Que no es nasal, o sea, que no se malinterprete que hay que nasal, sino es esa punta que a veces le faltan algunas vocales, se la da con la colocación acá, arriba, ¿entendés? Entonces le da más estridencia, lo que le da mucho más presencia, pero tiene un cierre cordal espectacular también, no se le escapa aire en ningún momento, ni siquiera en los graves, que es donde se suele escapar más aire. Me faltó Pablito, lo único, chicos, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Pablo! Bueno, mis amis, gracias, comenten a ver qué les pareció Cristian Castro con la conga, chicos. Genial. A mí me re gustó, quiero saber a ustedes. Suscríbanse a este canal si quieren más videos como este, pónganle me gusta, así el algoritmo. Y ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.